constitucional, la ley de quórum y el Big Bang, que es el Tribunal Constitucional. Que ahí tenemos un debate pendiente con el senador Escobar respecto de su aspecto positivo y negativo. Quiero decir que la Constitución es el desafío en el que está acá, lo que están muchos de nosotros también, que es el desafío constitucional como plebiscito para el 2013. Pero nos pareció que, y yo creo que estamos entrando como todos somos vuelve al inicio, estamos volviendo a los problemas y los dilemas que ayer nos enfrentó, que es la ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad, lo simbólico versus lo sustantivo. Entramos en los dilemas que son los dilemas que enfrentó Allende, por lo menos a mí que me tocó vivir esa época, me tocó más un mes antes de la tragedia y el golpe, y también que uno se reconecta con, por decirlo de manera representativa, una puesta en escena, un teatro, una geometría muy parecida, fuerzas conservadoras completamente coludidas, y quizás lo más nuevo que el Partido Socialista, un partido del yo vengo, un partido tan importante transformado en un partido hoy día encabezado por nosotros que nos dicen, al igual que Carlos Larraín, al igual que se dice en el Mercurio, de que en Chile no hay crisis institucional. Y eso es muy sorprendente, muy importante que, visto y considerando que en Chile, según ellos, no hay crisis institucional, entonces la pregunta es, ¿qué hay? Si hay un par de consumidores enojados, si hay un par de estudiantes afiebrados, si hay aquí finalmente un par de legisladores un poco inquietos. Yo diría más bien que por supuesto es crisis institucional, hay crisis sistémica y esta crisis es muy difícil de cambiar. Por tanto, hay un gran problema que está Gustavo Ruz, que se tiene en su corazón y en su alma este combate, su causa principal, a través un camino que no se dio los últimos pasos, el camino era el voto marcado, que era un camino para lograr la Asamblea Constituyente, más para el fenómeno colombiano, y nos da probablemente su reflexión está Santiago Escobar, que es el poder del mostrador y que tiene él, en cambio, entiende una reflexión con cierto contraste. Está Marcelo Díaz, que es diputado socialista, que conozco por su departamento, no tengo la certeza que está a favor de la nueva Constitución, no sé si cuál de las vías, si es la puerta una, si es la cuál de los caminos nos llama a Roma, Marcelo Manner, que tiene que fijar posiciones sobre estos temas también, espero, y Jaime Encina, que está acá, y Esteban Silva, que es presidente de un movimiento de masas gigante que reúne a la izquierda chilena y que es el ícono socialismo en Chile, que es el socialismo allendista, que están aquí además en masa, los veo acá todos juntos. Esteban Silva, que también ha tenido, él ha venido exterior junto a Carlos Moya, todo un planteamiento y que son parte de este desafío de construir una plataforma política para una nueva constitución. Vamos a dar un gran abogado que es el encargado de la Fundación Progresia en materia de justicia y de reformas políticas, con el que venimos hace mucho rato desde la Fundación discutiendo, que es Rodrigo Ursúa, abogado y que va a morar el panel. Una reflexión previa simple, hicimos aquí hace unos meses Rodrigo con Atria, el constitucionalista, Fernando Atria, y con abogado. Y fue muy interesante como al final Atria, y aquí lo hago para provocar, lo hace mucho mejor Rodrigo, pero Atria llegaba a la conclusión, Gustavo, que era mucho más importante hablar de un momento constitucional que una asamblea constituyente. Atria planteaba que en una monarquía presidencial tú podías lograr un momento constitucional, y eso significaba dos cosas: una ciudadanía muy empoderada, por la palabra, muy convencida, que es lo que está ocurriendo, y a su vez un monarca, un presidente muy decidido, y que si no se cumplen ambas condiciones es muy difícil lograr ese momento constitucional. Y aquí hay que hablar de Gonzalo Manner, que tiene ya te lo termino entonces simplemente diciendo que mil gracias por estar acá una mañana, da parte del debate, y dejo plantear este conjunto de preocupaciones desde la fundación que adhiere a la nueva constitución, sea cual sea el camino que lleva a Roma. El voto marcado, la cuarta urna, en fin, todos los caminos que nos llevan a lograr este debate sobre qué constitución queremos. Ya quedará para otro debate constitución, que es un debate que tenemos poco. Una constitución federalista, una constitución, ¿cuál? Más presidencialista, ese debate siempre queda postergado. ¿Cuál constitución queremos? Siempre hablamos de que queremos una nueva constitución, se discute poco cuál sería esa famosa constitución. Subrayo que Chávez, Correa hicieron campaña por hacer la constitución, además diciendo qué constitución querían. O sea, ellos sí hicieron campaña expresando exactamente qué constitución querían. Así que quiero las preguntas que pasen aquí al matadero y dejo a Rodrigo Ursúa como carnicero. Gracias.
Hola, buenos días. La Fundación Progresa es una persona jurídica de derecho privado cuya función principal es constituirse como un centro de pensamiento desde la óptica progresista, la construcción de políticas públicas, la formación de líderes, etc. Esto me parece haciendo solo una pequeña reflexión, cosa basada a escuchar a nuestros invitados. Desde el punto de vista teórico, estrictamente teórico, el estado de naturaleza puede ser concebido como la ausencia de sociedad. Se supone, siempre en teoría, que la organización política es lo que dota a las comunidades humanas de genuinas condiciones propias de una sociedad. El primer problema que enfrentan las sociedades políticamente organizadas es lo que desde hace algunas décadas se habla como el problema de la titularidad. Esto es, la comunidad organizada tiene que resolver, tiene que preguntarse y resolver cuáles son los intereses que van a preponderar dentro de este nuevo esquema organizado. Tiene que resolver, por ejemplo, problemas sencillos. Vamos a privilegiar a la gente que quiere hacer ruido o a la gente que privilegia el silencio. Vamos a privilegiar a los ciclistas o a los feministas. Problemas sencillos. O problemas sustancialmente más complejos. Vamos a establecer un modelo único de familia o vamos a abrir un abanico. Vamos a tener un sistema político determinado por ciertas llaves imposibles que no calzan en ninguna cerradura o con un sistema político más representativo. Lo que queda claro finalmente es que todos estos problemas son problemas esencialmente políticos. No hay problemas técnicos cuando hablamos de titularidades. No hay problemas técnicos. Son problemas esencialmente políticos. Y de ahí que la solución de todos estos problemas sean irrenunciablemente políticos y que deben ser finalmente resueltos por el soberano, esto es la ciudadanía. Desafortunadamente, si uno hace una mirada histórica y mira hacia atrás y analiza los 180 años de vida republicana, esto es, descartemos los experimentos constitucionales iniciales a principios del siglo XIX, la verdad es que vemos históricamente tres constituciones: la Constitución del 33, la Constitución del 25 y la del 80. La reforma del 2005, la verdad es que suena, digamos, como algo que se parece más a la reproducción de aquello en la medida de lo posible, pero no como un genuino cambio paradigmático. Pero aún si consideramos aquellos ensayos constitucionales de inicio del 19, la verdad es que podemos decir que, salva la honrosa excepción de la Constitución del 28, la verdad es que todo el resto de la experiencia constitucional se encuentra marcada y se encuentra definida por un escenario de autoritarismo militar. Todas. De ahí que parte naturalmente la inquietud de la Fundación Progresa y de ahí que parte la iniciativa de este seminario. Naturalmente, el contexto social en el que nos vemos inmersos actualmente, la pregunta se torna irrenunciable. Como decía el presidente de la Fundación, nos acompañan el diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. El expresidente del Partido Socialista, Gonzalo Marco. Gracias, don Gonzalo, por estar aquí. Esteban Silva, quien coordinó la campaña presidencial de don Jorge Arrate. Muchas gracias, don Esteban y don Gustavo Ríos, del Movimiento Asamblea Constituyente. Vamos a partir con exposiciones de los invitados. Les solicitamos a los invitados, ojalá puedan atenerse a un tiempo de entre unos 10 y 15 minutos, cosa de que podamos tener la chance de conversar con los asistentes y eventualmente vamos a ver si podemos también hacer algún cruce con la gente que nos está siguiendo a través de streaming. Un saludo también para todos ellos. Diputado Marcelo Díaz, el podio es suyo. Sí, no hablamos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Yo quería primero que nada agradecer a la Fundación Progresa nuevamente una invitación a compartir con ustedes un seminario, un momento que me parece muy importante porque efectivamente, como señalaba Marco, este fin de semana hubo algunas declaraciones que a mi juicio contaminan el ambiente, una reflexión que veníamos haciendo, diría, bastante transversalmente por instalar una cierta reflexión respecto
no de algo que hace tiempo sabíamos, sino que de poder construir una suerte de sentido común más allá de las élites políticas en relación a la necesidad de avanzar hacia la elaboración, dictación y promulgación de una nueva constitución. Y yo creo que de esa perspectiva este evento ayuda a mantener esa tensión, que creo que es muy importante, porque da cuenta de algo que, mire, hoy hay una entrevista al presidente del Senado donde dice: la gente no come asambleas constituyentes. No, tampoco come del sistema electoral binominal, y creo que hasta el presidente del Senado sabe que el sistema electoral binominal es parte de los problemas que tenemos. Entonces, de esa perspectiva, yo esperaba que aquí, y voy a permitir el tiempo, que se ese opio, porque entiendo que lo que estamos acá no es fumar opio, estamos fumando opio. Y lo digo porque me parece importante también clarificar algo que es relevante. El Partido Socialista tiene una posición institucional sobre estos temas. Y lo digo como diputado del Partido Socialista, como antiguo miembro de su dirección. Hoy día nosotros tenemos una dirección del partido que fue parte de un congreso en el que se sancionó de manera amplia y formal la posición del Partido Socialista a favor de empujar la formulación de una nueva constitución emanada de una asamblea constituyente. Esa es la posición oficial del Partido Socialista. Lo que pasa es que el PS no escapa a una dinámica que hemos visto con reiterada recurrencia en la política chilena del último tiempo, y no sé cómo era antes, en los tiempos de la democracia previa, la antigua democracia, y es la ausencia total de responsabilidad política de los líderes respecto a las cosas que resuelven sus militantes. Entonces el problema no es el PS. Es el MIT dirigencial que enajena los acuerdos y decisiones que toman sus militantes porque finalmente no importan. Creo que esa es una cosa muy importante decirla, porque sobre esto el PS no tiene la posición que tiene el presidente del Senado, tiene la posición que fijaron sus militantes. Y el que no le gusta, lo que tiene que hacer es someterse a una decisión democráticamente adoptada por un órgano soberano, en el caso del PS como su Congreso General, o cambiarse de partido. Así de simple. Y digo esto a pesar de que en realidad en la práctica lo que se va a imponer es la tesis de aquellos que controlan el partido, y que en consecuencia el PS sobre este tema, como lo ha venido haciendo, va a ser muy poco. Pero me parece importante señalarlo. Yo comparto el diagnóstico que se ha venido señalando de que estamos frente a una crisis política institucional. Y que sí tiene que ver con la que la gente come o no come, porque finalmente en nuestro esquema constitucional, en la Constitución del 80, las principales leyes que dicen relación con la vida cotidiana de las personas, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos constitucionales, son leyes de amarres que vinculan a los principales asuntos que dicen relación con la vida de la gente. Seguridad social, pensiones, salud, las concesiones mineras, o la propiedad de los recursos minerales, la propiedad efectiva de los recursos minerales, más allá de que la Constitución sigue señalando que los recursos minerales pertenecen al Estado y por esa vía a todos los chilenos, pero que la práctica por la vía de las concesiones ha sido privatizada más de 2/3 de la minería de los recursos minerales de Chile. Es decir, las principales cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, que inciden en su calidad de vida, están vinculadas a leyes orgánicas constitucionales que son parte del andamiaje de protección del régimen heredado de Pinochet. Entonces sí tenemos un problema constitucional severo. Sin ir más lejos, las leyes orgánicas constitucionales son una creación única y propia del texto constitucional de la dictadura. Porque esto de que las constituciones tengan quórum distintos para resolver esta materia no es algo único de la Constitución del 80, eso es verdad. Pero en su inmensa medida los ordenamientos constitucionales democráticos reservan las cuestiones que requieren un quórum más elevado para un conjunto de cuestiones muy esenciales y básicas, sobre las cuales hay profundo consenso, no para aquellas cuestiones que tienen que ver con la marcha cotidiana de una sociedad respecto a las cuales se entrega la mayoría circunstanciales que a algunos les gusta llamar, pero que son finalmente los mandatos que la sociedad entrega para que alguien dirija los destinos de un determinado país, puedan gobernar. Y en Chile aquello no ocurre, porque el andamiaje institucional que expresa la Constitución del 80, lo que hace es finalmente, entre la combinación del binominal, del cóctel que se produce entre el binominal que sobrerepresenta la mayoría, sobrerepresenta la minoría, más la estructura de quórum especiales que contempla la Constitución del 80, es entregarle a una minoría el poder de veto. Es entregarle básicamente a ella el poder de decidir cuándo se hacen los cambios y qué cambios se hacen. Y aquello es realmente, a mi juicio, la explicación o la base, el origen de la crisis política e institucional que estamos viviendo. Porque sucede que la gente va y concurre a las urnas y elige un parlamento. Y expresa una cierta voluntad mayoritaria en función de una orientación política y programática, que luego no se materializa porque esa mayoría ciudadana que se expresa en las urnas
no dispone y no lo va a disponer jamás en el marco del esquema institucional de la Constitución del 80 de la capacidad de ejecutar y materializar el programa por el que los ciudadanos votaron. Porque para poder hacerlo requieren quórum que no tiene, en consecuencia está obligado o a no hacer lo que quiere hacer o a buscar los consensos con aquel que tiene la llave de los cambios. Y que éste le diga cuál es la medida de los cambios que le va a permitir hacer. Y esa ha sido siempre la UDI. Sigue siendo hoy día la UDI, incluso cuando gobierna la derecha. Entonces la frustración que se instala a nivel ciudadano por la incapacidad de ver que aquello que se expresa mayoritariamente en las urnas no se concreta luego, se ha traducido, además, si uno quiere agregarle una pizca más de explicación a esto, por la incapacidad también y por el olvido de la labor de pedagogía política que debimos haber hecho quienes fuimos gobierno y veíamos estos diques que impedían que nuestras propuestas se materializaran, de haber hecho pedagogía ciudadana para explicar cuál es la verdadera causa de la imposibilidad de llevar adelante reformas importantes. Sin ir más lejos, ya que estamos todavía en el contexto de la crisis estudiantil. Si hubiésemos votado la ley original, aquella que envió, la primera versión que envió el gobierno de Bachelet al Parlamento, probablemente hoy día tendríamos un escenario completamente distinto. Sin embargo, esa ley siempre fue un saludo a la bandera porque no existían los votos para poder aprobarla. Porque quería un quórum elevado que ni siquiera lograba el consenso al interior de la propia coalición, de la concertación. No olvidemos que ahí las divisiones fueron más bien transversales. Entonces, cuando uno ve y percibe y se da cuenta de que en realidad las cuestiones por las que la gente vota, lo que expresa su decisión a la hora de emitir su juicio soberano respecto de quién tiene que dirigir los destinos del país, a quién le quiere entregar mayoría para que forme mayoría, valga la redundancia, en las cámaras del Congreso, lo que se genera es frustración, insatisfacción, desencanto y hoy día crisis. Hoy día crisis. Crisis porque no se ve ni se percibe que tengamos un gobierno y un parlamento y una élite política y una clase política, aunque no me gusta mucho ese concepto, capaz de hacer y ejecutar las cosas que la gente aspira y espera que ocurran en el país. Entonces la gente ve desarrollo, crecimiento, aumento de la riqueza, pero no ve distribución ni disminución de las brechas de desigualdad. Y ve abuso, y ve explotación, y ve injusticia por doquier, y lo que pide y espera es que sus mandatarios sean capaces de dar cuenta de esa realidad y cambiarla. Y esto no cambia. Y no cambia. Y no cambia, a mi juicio, entre otras cosas, porque las cosas están hechas, las reglas del juego están hechas para que no cambien. Para que no cambien. Entonces, si tenemos esa convicción, como la tuvimos al comienzo de los 90, pero después se nos olvidó, hay muchas cosas sobre las cuales hoy día no estamos diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que estamos diciendo aquellas cosas que en algún momento fueron parte de nuestra reflexión, eran parte de nuestra mirada, pero que la urgencia de gobernar, la abdicación, la resignación, el pragmatismo, lo que queramos, hay diversas razones o explicaciones que podrían dar cuenta de aquello. Cajoneamos esta reflexión y hoy día emergen con fuerza porque no solamente estamos en la oposición, sino además porque esto se da en un contexto de crisis institucional y política severa. Mire, yo lo he dicho varias veces y lo reitero acá. Nosotros hoy día hemos asistido y vamos a asistir hasta el término de este gobierno a la bancarrota del proyecto de la derecha liberal y yo creo que es muy difícil que en un largo tiempo los ciudadanos vuelvan a entregarle su confianza a un dirigente que venga propiamente de la derecha, como lo es Piñera. No importa que sea la derecha más liberal, pero finalmente un exponente de la derecha tradicional formada al alero de la dictadura y de los dos partidos que le han servido de proyección, Renovación Nacional y la UDI. Todo indica, dicen las encuestas, ceteris paribus, que es probable que la oposición y es probable que una expresidenta recupere para las fuerzas de este otro lado el control del gobierno. Pero si el andamiaje político institucional, si el esquema de vetos, si el esquema de peaje que la Constitución del 80 le permite a la UDI, a quien gobierne, se perpetúe y se mantiene, yo no considero que sea imposible ni inviable de que el capital político que las encuestas le entregan a Michelle Bachelet no puedan terminar también en bancarrota y en una crisis política de esta otra opción. Y cuando el sistema político en su conjunto hace crisis, lo que se abre es el espacio para salidas populistas. Ya hemos visto lo que ocurre con París. Y yo a veces me pregunto, no soy experto en la materia, no lo he estudiado a fondo, pero me pregunto
¿qué sería del debate presidencial hoy día o el proto-debate presidencial hoy día sin la figura de Bachelet y con un Parisi desatado? Porque yo creo que ese riesgo Chile lo tiene a la vuelta de la esquina. Porque si el próximo gobierno, quien quiera que lo dirija, las encuestas indican que sería Bachelet, por cierto la candidata de mi partido, no lo voy a negar, aunque haya aquí un candidato presidencial, si a Bachelet le va mal, y como las cosas no van a cambiar, no va a haber cambio binominal, no vamos a tener una nueva constitución, la UDI no va a dejar de ser quien es, y va a resistir con todo cualquier modificación a las llaves del poder que le entregó la Constitución del 80, ese gobierno entonces no va a poder hacerse cargo de las cuestiones que la gente está esperando se haga cargo. Mire, yo soy diputado y me voy un rato más y me quedé solo por el escenario de terreno, y me voy todos los fines de semana de terreno y estoy en terreno, y creo que quienes hemos sido parlamentarios sabemos lo que significa estar con la gente, y la gente hoy día tiene una suerte como de depósito de confianza surrealista, infundado, en que lo que viene va a transformar la realidad cuando nosotros sabemos que no basta con quien esté en la moneda, por más monarquía presidencial que vivamos. No basta. Porque la Constitución del 80 está hecha para otra cosa. Entonces, ahí, a mi juicio, la instalación del debate de una nueva Constitución es capital. Es fundamental, es esencial. Ahogarlo, además ahogarlo, desde quienes tendremos la responsabilidad probablemente de acompañar ese proceso que se inicia una vez que salga Piñera de la moneda, me parece un acto de responsabilidad total, de una soberbia impresentable, de una incapacidad de mirar el mañana y de los ríos que hay mañana, porque hay algunos que solo tienen política para los próximos 4 años. No ven el mundo más allá de los próximos 4 años, pero este país tiene que continuar más allá de los próximos 4 años. Y Chile requiere, y yo aquí tiendo a coincidir con lo que ha dicho Fernando Arce, se lo escucharon en otras oportunidades, un nuevo arreglo constitucional derivado de un nuevo momento constitucional. Chile requiere dotarse de una nueva constitución, pero nuevita, nueva de paquete, no un remedio de la constitución, un arreglo de la constitución del 80, requiere un momento constitucional del cual surja un nuevo texto constitucional, que exprese un arreglo constitucional distinto. Déjeme terminar porque después va a venir después va a venir el debate, yo tengo que exponer, espero no estarme pasando mucho del tiempo, después los moderadores verán cómo se articula el debate. Y segundo, ese momento constitucional tiene que tener, o ese nuevo arreglo constitucional, un elemento que no ha tenido ninguna constitución, ninguna, en la historia de Chile, que es sanción democrática, que sea consagrada popularmente. Mire, al presidente del Senado yo le reconozco muchas cosas, pero le faltó erudición, porque la verdad es que las asambleas constituyentes no son solo el resultado de momentos de crisis institucional. Argentina, Colombia, España, hay varios ejemplos, Finlandia hace poquito. No tienen que estar los países en guerra civil para dotarse una asamblea constitucional. También ha ocurrido, es verdad. Le faltó leer un poco más para el otro lado. Pero también es una salida que permite a la sociedad reconfigurar las bases sobre las cuales se funda su entendimiento más básico y más esencial. Yo no tengo ninguna duda que si hay una nueva constitución derivada donde sea, de una asamblea constituyente, por ejemplo, lo más probable es que muchos elementos de la constitución del 80, digamos las cosas como son, van a persistir. Como la constitución del 80 tiene muchos elementos de la constitución del 25 y así, sin tampoco es que se invente el mundo cuando uno dicta una constitución. Lo que hace es fijar las nuevas bases de una convivencia. Entonces, yo soy autor de un proyecto de ley, pero ni siquiera me caso con mi propio proyecto de ley porque la verdad es que el tema de la vía a mí también me es indiferente. Lo que me importa es el resultado. Una nueva constitución consagrada ciudadanamente. Se han planteado varias vías. La Asamblea Constituyente, yo la suscribo. La vengo diciendo, fue parte de mi elemento de plataforma cuando me presenté de candidato a presidente del PS, lo pusimos por escrito. Nos parece que es una vía que tiene que plantearse. La cuarta urna, el voto marcado. Nosotros presentamos un proyecto porque sabemos que tiene que haber presión política sobre esto para que la propia Constitución del 80 habilitara a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. También puede ser cualquiera. Lo importante, a mi juicio, es instalar en Chile el debate político y la necesidad social, política e histórica de que Chile dicte una constitución de reemplazo de la constitución del 80 que emerja desde la soberanía popular. Y ahí habrá, porque si hay una asamblea constituyente, lo bueno que tiene es que permite el equilibrio democrático por la vía de la convocatoria a un proceso de elección de los constituyentes, que es para lo que resuelvan las mayorías ciudadanas en ese momento, y uno verá si lo que uno quiere que esa constitución refleje o no
tiene fuerza o no para ser parte de la nueva Constitución. Pero si hay algo que creo que, y con esto quiero terminar, que Chile no puede no decir ahora, y quienes particularmente tenemos responsabilidades políticas y públicas, tenemos la convicción de que asistimos a una crisis política social que si no se resuelve, si no se encausa, puede derivar en un momento muy oscuro de la historia de este país, es que Chile requiere una nueva Constitución auténtica y plenamente democrática. Así que si eso significa fumar opio, vamos a fumar mucho opio, porque es una demanda que más allá de su viabilidad, más allá del pragmatismo alguno, de la mirada corta, de lo que se puede o no se puede hacer, porque si la tasa de la medida de las cosas que hacemos y que vamos a hacer en el futuro, en lo que nos permite hacer el actual esquema institucional, entonces la invitación a lo que nos hacen algunos, entre otros el presidente del Senado hoy día en el diario El Pulso, es hacer muy poquito y aumentar durante los próximos 4 años el desencanto, la frustración y la injusticia que hay en este país. Así que muchas gracias por esta invitación y esa es mi contribución. Gracias. Muchas gracias, diputado. Quiero resaltar una reflexión hecha por el diputado Marcelo Díaz. Las reglas en Chile están hechas para no cambiar, dijo. Permítanos agregar a ello que desde la Fundación Progresa suscribimos esa expresión y tenemos un diagnóstico adicional. Todo es que no solo están hechas para no cambiar, están hechas dolosamente para que no puedan cambiar. Y adicionalmente, la Constitución del 80, las reglas que nos rigen hoy día, contemplan una serie de elementos que finalmente lo que hacen es ahogar la agencia política de los ciudadanos. Esa es una razón adicional por la cual suscribimos también a la idea de un cambio de reglas. Vamos a continuar con la exposición de don Santiago Escobar, director del diario El Mostrador. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo primero quiero aclarar lo siguiente. Yo soy el coordinador editorial del Grupo El Mostrador, del diario, de lo poco que tenemos de televisión y de las otras cosas, para no generar, que me malentienda mi querido amigo Mirko Macari, que es un gran periodista y es el director de prensa del Mostrador. A mí me da mucho gusto poder exponer hoy día por una razón muy simple, porque creo que de alguna manera estamos volviendo, yo por lo menos que vengo del socialismo, sigo siendo socialista aunque no militante del Partido Socialista, en lo que me parece que fue uno de los elementos centrales de la tensión de la figura de Salvador Allende. En Salvador Allende se vivió la tensión de el revolucionario, la voluntad por el cambio y además la convicción democrática, una profunda convicción democrática. De alguna manera esto yo creo que está puesto hoy día en el debate sobre la nueva Constitución y sobre una asamblea constituyente. Quiero decir que soy partidario de fondo de una asamblea constituyente por varios motivos. Me voy a centrar en 3 que ustedes, si quieren, se interesan, pueden profundizar. Hay un libro que editó la Fundación Ebert en el año 2010, evaluando 20 años de concertación, y ahí yo hice un artículo donde están contenidas las cosas que voy a decir, que se llama Una Constitución Democrática para el Segundo Centenario, y expresaba lo mismo. En ese momento era así, militante del Partido Socialista. Lo digo porque, y lo recalco porque no me parece una mala, me parece normal, incluso la afirmación del actual presidente, del actual presidente del Senado, porque es una tensión que ha vivido el socialismo. Si las constituciones tienen un sujeto social o si las constituciones tienen un sujeto, digamos, oligárquico, o si son producto, lo que se llama el imperio juris, pertenece a los sujetos sociales, a la soberanía, al pueblo, o pertenece a la élite que gobierna, y entonces son círculos cerrados, son elementos cerrados. Yo creo que Camilo Escalón expresa un pensamiento que está muy vigente en el socialismo tradicional, y que es que sí,
el pueblo es nación y como nación, ¿no es cierto?, es un ente abstracto, pero lo que se olvidan es que de alguna manera el socialismo es profundamente democrático en primer lugar y en segundo lugar, a mi modo de entender, las constituciones son en primer lugar garantía de las minorías y no de las mayorías. Y por lo tanto la hegemonía para imponer un cambio constitucional de fondo con un sujeto social como el poseedor de la soberanía y del derecho para refrendarlo, es en primer lugar un acto fundamentalmente democrático porque impone la autolimitación de las mayorías frente a las minorías a partir de un texto constitucional que está consensuado por la mayoría del pueblo. Eso es un acto de tremenda significación democrática. A mí me parece que la Constitución en primer lugar, la Asamblea Constituyente en primer lugar es absolutamente necesaria en Chile por tres razones fundamentales. La primera, por esto que señalaba de los sujetos del poder constituyente. En Chile nunca ha habido un ejercicio en que el sujeto del poder constituyente haya sido el pueblo. Siempre ha sido un ejercicio de oligarquía, un ejercicio de comisiones. Es verdad que la democracia más desarrollada es la representativa y en el proceso de instalación del poder constituyente hay un momento delegatorio. Y esa es una fase que tenemos que pensar, que el progresismo tiene que pensar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero lo primero es tenemos que tener la confianza, ¿no es cierto?, profunda, la convicción democrática profunda de que el que tiene el imperio, ¿no?, para el imperio de derecho para sancionar una constitución es el pueblo. Y por lo tanto, entonces, es una primera definición al interior del progresismo que no está clara. Las palabras de Escalona lo dejan perfectamente claro. No es la existencia de una crisis social o económica la que determina esto, es una convicción ex ante de esto. Con crisis o sin crisis, con crisis social, con crisis económica o sin crisis social, sin crisis económica, con revolución, sin revolución, es el pueblo en definitiva. Cuando nos queremos dar un pacto constitucional que nos rija, que nos oriente en valores, en manera de producir, en manera de vivir, en manera de convivir y en manera de garantizar derechos a las minorías, el sujeto es el pueblo. Y eso es una convicción democrática y yo creo de verdad que si uno analiza lo que era Allende, lo que hizo Allende, y por eso digo, me da mucho gusto poder recordar y referirme a esto en este contexto, en el contexto de Allende, él tenía esa contradicción, la vivía, la experimentaba de una manera tremendamente fuerte, y es lo que nuevamente cruza el progresismo en el país. En segundo lugar, creo que debe haber una asamblea constituyente, porque no tenemos solamente una constitución simple. Tenemos una constitución aparentemente de 100 y tantos, 130 y algo artículos, pero tenemos leyes orgánicas, algo dijo Marcelo Díaz aquí, y es un entramado, es una jaula, donde es tan difícil cambiar cosas como, por ejemplo, ha sido durante 20 años, leyes de quórum simple, como la ley reservada del cobre, que cambiar la ley reservada del cobre significaba cambiar la ley orgánica constitucional de la Fuerza Armada, la ley orgánica constitucional de gasto público, en fin, la ley de administración financiera del Estado, además del artículo de la Constitución. Es decir, era todo, prácticamente todo, y por eso no se cambiaba una ley que era de quórum simple, que era muy simple cambiarla. Porque lo que hay aquí es una constitución extendida. Y desde ese punto de vista, el trabajo conceptual sobre este nuevo país, no solamente sobre los problemas del régimen político, sino además la forma como se articulan las reglas económicas, la vida, los derechos sociales, la protección social, es imposible no pensarla en un contexto mucho más amplio que el simple cambio de la Constitución. Por eso esta Constitución, la actual, la de 1980, cambiada hasta la saciedad en la historia del país, la Constitución que tiene más cambios, no da el ancho, porque además se desestructuró, perdió la lógica interna. Esa es una Constitución hecha fundamentalmente para una figura autocrática, un presidencialismo autocrático, ¿no?, que era capaz de ordenar de una manera impositiva, coercitiva hacia abajo el conjunto de funcionamiento de los órganos.
Hoy día eso está absolutamente desmantelado y yo diría que la última experiencia presidencial, la de Sebastián Piñera, ha terminado por desconfigurar absolutamente el eje central de lo que es el funcionamiento del régimen político chileno, el papel del presidente de la República. Y no solamente, ¿no?, como un articulador de una coalición política, sino fundamentalmente como un eje institucional del funcionamiento del país. Eso está desconfigurado absolutamente. Ya empezó con Michelle Bachelet y muchas de las decisiones, y ya se discutió durante 20 años de la concertación qué es lo que era el presidente respecto de la coalición. Lo tuvo la concertación, muchas veces fue a La Moneda a discutir un estatus, un compromiso de relación entre los partidos de la coalición y el presidente de la República. ¿Por qué? Porque los poderes presidenciales en el país estaban articulados de tal manera que incidían no solamente sobre las formas legales, sino incluso sobre la cultura organizacional del poder político en ese momento vigente. Lo que hoy día tenemos es un corporativismo fraccionado, un gerente de empresas que no domina todas las empresas, y luego lo que tenemos es un poder errático y el país administrado por sus propios dueños. Es realmente impresionante. Está el caso Johnson, están los casos de la Polar, pero en las reglas del juego económico, por ejemplo, uno puede percibir la descomposición de la capacidad regulatoria del Estado, y eso no se soluciona solamente con la Constitución. Hay leyes orgánicas al respecto, muchas de las cuales además fueron dictadas antes de la Constitución, de la vigencia plena de la Constitución del 80 en un formato presidencialista, es decir, el 89, antes de la plena vigencia de entrada del Congreso, se dictaron una gran cantidad de leyes orgánicas constitucionales que hoy día forman parte de la jaula en la cual está preso el sistema. Por lo tanto, yo diría que si hacemos caso a lo que dice André Ariu, el famoso constitucionalista francés, de que las constituciones son encuadramientos jurídicos de hechos de fenómenos políticos y sociales, lo que uno tiene que pensar es que sí, la forma constitucional puede estar en 129 artículos, 130 artículos, y aparentemente sería fácil con un acto de voluntad política cambiarlo, pero es más extensa. La malla en Chile es mucho más extensa. Yo quiero recordar aquí con una cita lo que decía en Chacarillas Augusto Pinochet a propósito de la Constitución, ¿no? Decía que hablaba de crear el año 77, cuando estaban empezando a funcionar las comisiones constitucionales que dieron origen a la Constitución del 80, a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación. El concepto de una nueva Constitución pasa por definiciones gruesas hoy día, pero en primer lugar por tener la convicción de que es un ejercicio jurídico que va más allá de la propia Constitución y que tiene que ver con el pacto global, cómo se gobierna el país, régimen político, administración interior del Estado, reglas de juego económico y varias otras. El tercer punto por lo que creo que debe haber asamblea constituyente es que no creo que sea un acto sin un proceso. Y yo creo que es la instalación de un proceso constituyente, con una primera etapa con validez técnica, social y política, ¿ya? Que le dé al progresismo la capacidad de explicar la validez técnica de lo que quiere hacer, porque es fundamental, la validez política de lo que quiere hacer y la validez social de lo que quiere hacer. La Constitución en sí no se entiende si no es como un acto global de movilización reformadora de la sociedad. En segundo lugar, en la elección y la constitución del poder constituyente. Y en tercer lugar, es la apoteosis final del referéndum. Este no es un proceso de un periodo, no es un proceso de un año. Se nos ha traído a colación mucho, y esta es una diferencia que yo tengo con muchos de mis compañeros y colegas.
es que se dice que Ecuador y Venezuela han hecho en 2 años cambios constitucionales. Yo creo que no. Ellos están en pleno proceso de ajuste constitucional. Hicieron primero el texto de la Constitución y luego están ajustando. Y eso es un proceso largo. Nosotros podemos perfectamente, dada el ADN institucional que tiene el país, hacer ese camino fijándonos un objetivo estratégico que es mucho más largo. Y por lo tanto yo ahí comparto mucho el criterio de Marco Enrique Jominami cuando dice el monarca presidencial debe estar comprometido. Sí, no es el único, pero el compromiso presidencial por el cambio constitucional es básico para echar a andar la maquinaria de validez social, política y técnica. En segundo lugar, para ajustar los mecanismos con un Congreso que sigue funcionando y una Asamblea Constituyente que trabaja en los diseños de la nueva Constitución y que permite a través de un tiempo prolongadamente aproximado, 3, 4, 5, tal vez más de un periodo presidencial, ajustar esa nueva Constitución. ¿Por qué esta visión? ¿Es muy lenta? No sé, pero son muy rápidos 200 años de historia nacional para que el país tenga efectivamente por primera vez en su historia una constitución con un jus imperi en poder del pueblo y no en poder de las élites que negocian todo a espaldas del pueblo. ¿Cómo van a ser estos procesos? Hay que imaginárselos porque de otra manera no van a tener validez política. Yo quiero decir que, a mi modo de entender, visualizar esto, porque los países son procesos, visualizar esto implica por lo menos 3 o 4 títulos sobre la nueva Constitución. Democrática, con equilibrio, sincronía y participación. ¿Qué significa equilibrio, sincronía y participación? Si ustedes salen a la calle se dan cuenta que el Poder Judicial piensa totalmente diferente a lo que piensa el Parlamento o el Poder Político. No se ajustan los poderes, no están sincronizados. Democrática, con equilibrio de poderes, ¿no es cierto?, con sincronía y participación. De ahí mi objeción sobre una institución nueva como es el Tribunal Constitucional, que puede, en un Chile que no va a ser un Chile centralista, yo estoy seguro que la emergencia de las regiones nos van a demandar una constitución con mucho mayor poder regional. Tiene que haber, ¿no?, un control interórganos y organismos que estén capacitados de hacer ese ejercicio, y uno de ellos es el Tribunal Constitucional. No este, pero el Tribunal Constitucional es una institución relativamente nueva en el desarrollo constitucional del mundo occidental, y por lo tanto hay que pensar cómo va a ser el control interórgano, cómo va a operar la Contraloría, cómo va a operar la relación entre los poderes del Estado. Democrática y legal en ese sentido. De soberanía popular, es decir, con reglas sobre su cambio que no signifiquen una jaula de oro, pero yo de verdad pienso sancionada fundamentalmente por referéndum. Lo que no tienen las constituciones es su muerte autodecretada. Pedirle a una constitución que se autodecrete la muerte es absurdo. No, está fuera de la lógica del constituyente. El constituyente cree que hace una cosa hoy y para siempre. Lo que tiene que haber es una regla que permita la flexibilidad y que permita la salida y no el bloqueo como existe en la actual. De derechos sociales constitucionalmente garantizados. Eso es lo que viene pidiendo el país. Derechos sociales, salud, educación gratuita y de calidad, previsión social. Constitucionalmente garantizado. Y finalmente de plena legalidad, de igualdad y de legitimidad, de principio mayoritario. Esta es una constitución contramayoritaria. Las constituciones son garantías de las minorías, pero no pueden ser contramayoritarias, es decir, no pueden inhibir el ejercicio de la mayoría política. Y lo contramayoritario es contrario a la garantía de las minorías. Si las minorías se garantizan a través del blindaje, como lo hace esta Constitución, porque la derecha es minoría, es una actitud coercitiva. No están garantizadas de pleno derecho, están garantizadas por el poder de los candados y de la amenaza que esta Constitución establece. Si Camilo Escalona no entiende esto, como decía Marcelo, y cree que estamos fumando opio, bueno, yo creo que él está profundamente embriagado por la borrachera del poder. Pero la borrachera del poder
absoluto, el poder oligárquico, el poder que le permite doblar la escolta, usar de las prebendas del Estado, y no tiene o tiene una baja convicción democrática socialista. Perdónelo, compañero Allende. Gracias. Vamos a continuar con don Gonzalo Martner, el ex presidente del Partido Socialista. Muchas gracias a la Fundación Progresa por esta invitación, esta oportunidad de diálogo. Yo quiero, en primer lugar, dar por hecho que los panelistas, por lo que he escuchado y por lo que presumo escucharé después, estamos de acuerdo con que es necesario que en Chile haya una nueva constitución, generar una asamblea constituyente. Y por lo que más o menos miro en la sala, me da la impresión de que no hay nadie que esté en contra de esa idea. De manera que no voy a hacer una argumentación que ya está hecha al respecto, sino que más bien una reflexión sobre en qué condiciones puede esto ocurrir. Y al mismo tiempo quiero también señalar y reseñar lo siguiente. Me gusta mucho que se haga esta reflexión en el contexto de este mes de septiembre, que el 4, el 11, en fin, son fechas tan simbólicas, y pensando en el expresidente Allende. Quiero decir que, porque se conoce poco, en el curso del gobierno de la Unidad Popular, el presidente Allende encargó a una comisión que redactara una nueva constitución para Chile. Desgraciadamente el texto se perdió, no está disponible. Ustedes saben, mi padre fue ministro del presidente Allende, tengo el testimonio directo de él en esta materia, y también de Joan Garcés, que trabajaron en este texto. Allí se preveía, como algunas de las ideas iniciales, un parlamento unicameral. Se preveía, por cierto, un régimen democrático. No era para establecer un régimen a la soviética, ese cambio constitucional era para mantener las tradiciones democráticas de Chile, pero para justamente generar un cuadro en el cual concordasen el conjunto de transformaciones que estaban teniendo lugar en la sociedad chilena y sus instituciones. Dicho lo cual, quisiera ahora problematizar un poco este tema y también hacer una declaración bastante perentoria. Yo advierto que estamos cayendo en un cierto fetichismo constitucional. Me ha llegado, o sea, me ha tocado incluso conversar con gente que dice, no, porque con una asamblea constituyente vamos a establecer la democracia directa. Entonces yo me quedo mirando a mi interlocutor y les digo, pero las asambleas constituyentes son esencialmente unos actos de representación para cambiar las reglas del juego. Entonces mis interlocutores se quedan mirando, en realidad. O sea, estamos poniendo cuestiones que yo llamaría que son del dominio programático. Las propuestas, los proyectos, a lo que se le ofrece o se convoca a la sociedad, lo estamos poniendo en la dinámica de la Asamblea Constituyente. Está bien si eso ayuda a que generemos en la sociedad chilena la vocación del cambio, esta que ha estado tan ausente, y que esto se traduzca en una unificación amplia, me parece estupendo. Pero hay un punto en que esto puede tornarse peligroso. Las constituciones son reglas del juego. Son reglas del juego, no son mecanismos para gobernar. Ni siquiera las leyes, en muchos sentidos, facilitan el acto de gobernar. Pero muchas leyes, digo porque me ha tocado participar en la reforma de muchas leyes, incluyendo la actual Constitución, y a veces uno se encuentra con amigos parlamentarios, no Marcelo porque era muy joven cuando yo estaba en estas cosas, pero que buscan gobernar a través de las leyes, entonces generar conductas, acciones, decisiones que no son propias de la ley. Y entonces con esto quiero decir que sabemos, somos un país legalista, parece que es de Portales, dicen los historiadores, y que le atribuye a la ley, y ahora metemos a las constituciones unos roles que francamente no tienen. Fíjense ustedes dos hechos que quisiera yo resaltar. Primero, la Constitución de 1833 contuvo dos regímenes políticos distintos. El autoritario presidencial clásico, pero también un régimen parlamentario. Y no hubo reforma constitucional alguna. Hubo crisis política y social en los años 20 y emergencia de una nueva constitución. Dos regímenes políticos radicalmente distintos en la misma constitución. Luego, otro ejemplo. La constitución de 1925, si alguno de ustedes ha tenido ocasión alguna vez de verla con algún detalle,
incluía la creación de lo que se llamaba asambleas provinciales. Tenía un diseño bastante progresista, encuentro yo, bastante avanzado, de descentralización política, establecido en la Constitución, normado en la Constitución, y nunca concretado en absoluto ni en una sola coma en reforma institucional práctica alguna. Con esto quiero entonces ejemplificar dos cosas. Una Constitución puede eventualmente incluir regímenes políticos distintos, o al revés, hay constituciones que expresamente determinan normas que simplemente no se cumplen. Entonces, ¿cuál es la conclusión personal a la que yo llego? En realidad, repito el argumento, las constituciones y lo que nos ha planteado Santiago, ¿verdad?, respecto a la doctrina constitucional, las constituciones al final reflejan ciertas condiciones sociales, económicas, políticas que están en la sociedad, no las crean. Todo esto, ¿no es cierto?, para llegar a la siguiente conclusión. Lo que ocurrió en Chile fue una derrota profunda del movimiento popular en el año 73. Una derrota con consecuencias de largo plazo, que incluyó el ejercicio de la fuerza en las condiciones que sabemos y de la violencia política extrema y sin límite, pero que también incluyó la amenaza de el uso de esa fuerza. Constitución del 80, no Constitución del 80, ahí están los ejercicios de enlace de Pinochet. E incluyó además unas normas constitucionales, el carácter irreformable, lo que ya se ha dicho, y sobre todo el sistema binominal, que consagra un empate político, o si se quiere, el impedimento de conformación de mayorías parlamentarias, pero además lo que se dice demasiado poco. Estableció un sistema de quórum para las leyes constitucionales, orgánicas constitucionales. Es decir, supongamos que cambiamos el régimen binominal, supongamos que hacemos una nueva constitución, pero el nudo del bloqueo político está justamente en lo que Santiago denominaba esta condición contramayoritaria de la actual constitución. Por lo tanto, es un conjunto de condiciones los que generan el bloqueo político en el que nos encontramos, y por tanto no solo, tal o cual norma constitucional. Y ahí es donde yo creo que es muy importante que demos cuenta del proceso en el cual hemos estado, porque hemos sufrido, creo, una prolongación de la derrota del Movimiento Popular del 73, con el conjunto de incapacidades nuestras, y me incluyo, para transformar esta situación desde lo que la política puede hacer en la sociedad, desde la sociedad, lo que por suerte viene cambiando fuertemente, y desde la acción política. Ustedes deben saber que este nudo del carácter contramayoritario de la Constitución no estaba en la versión original de 1980. ¿No? Eso fue fruto de la negociación del año 1989. A cambio de otro conjunto de cosas que fueron muy positivas, no voy a entrar en los detalles, quienes negociaron, el expresidente Elwin, en el caso de mi partido, José Antonio Viera Gallo, aceptaron lo que fue puesto como una condición seguramente inspirada por Jaime Guzmán, que era el que inspiraba todas estas cosas, establecieron como condición para cualquier pacto en el año 89, acuérdense de aquel plebiscito de las 54 reformas, que se aumentase el quórum de las leyes orgánicas, lo que no estaba contemplado en la Constitución que regía en ese momento. Yo creo que ese fue un error político garrafal. Nosotros nos encontramos, veo aquí algunas caras, a mi amigo Carlos Ominami, cuando llega a una reunión como esta, Viera Gallo, el Comité Central del Partido Socialista, a explicar que este es el acuerdo. Y me acuerdo perfectamente la reacción de varios, entre ellos de Ricardo Lagos, en el sentido de decir, esto no puede ser. Y las circunstancias se extremaron a un punto en que había que escoger entre la ruptura de todo el proceso que se estaba llevando a cabo o aceptar aquello. Obviamente, este es un error que, quiero decir, en política los errores no son unas cuestiones morales, quiero decir, ni de personas que no son inteligentes, porque no era el caso, ni de personas que fueran algo así como perversas, lo que tampoco es el caso. Lo que hay son un conjunto de circunstancias en las cuales se toman determinadas opciones, y frente a eso, muchos dijimos, muy bien, tenemos que aceptar que no estuvimos en condiciones de hacer otra cosa, mal por nosotros, pero nos vamos a empeñar para transformar esta situación en las etapas que siguen. Y ahí está el problema de fondo. Aquí no ha habido la voluntad de quienes hemos tenido la responsabilidad, y repito, me incluyo, porque en esto no se trata de eludir responsabilidades, de generar precisamente ese momento constituyente que más o menos estamos viviendo actualmente, que no generó para nada al mundo de la política, sino que la sociedad, los jóvenes.
lo que ocurrió el 2011 en las movilizaciones. Entonces mi conclusión es la siguiente. Lo que ahora corresponde hacer es precisamente decir que esta sociedad necesita un conjunto de cambios. Proponer, procurar, plantear una búsqueda de sentidos comunes en la sociedad que permitan hacer la pedagogía respecto a las normas y que permitan salir del fetichismo respecto a las normas. Esto no es un problema de normas, esto es un problema de quién tiene el poder en la educación. ¿Cuánto mercado hay en la educación? Podemos a lo mejor tener una constitución, hacer una constitución fantástica. ¿Y en qué va a quedar el poder de mercado en la educación? La privatización de la educación, la mercantilización de la educación. Ah, no, pero es que eso tiene que quedar claro en la Constitución. Pero es que las constituciones no son para eso. Son para establecer reglas del juego. Ah, entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, la política. La política. Los partidos políticos. Su articulación con fuerzas sociales organizadas y no organizadas. El traspaso de experiencia de generación en generación. La política. Y eso es lo que yo quiero reivindicar. Estamos en un momento constituyente. Empujémoslo a fondo. Trabajémoslo todo. Pero de no mediar conducciones políticas, claro, las conducciones políticas que buscan la estabilidad y renuncian a todo, es muy fácil hacer gobernabilidad para cualquier gobierno. No tocan nada. Eso es sumamente fácil. ¿Eh? Y ahí tenemos garantizadas todas las gobernabilidades del mundo. Yo entiendo que los que somos de izquierda lo queremos transformar las cosas, sin que eso naturalmente se revierta en contra de las mayorías populares. Pero transformar las cosas. Y en consecuencia, lo que tenemos por delante es una tarea eminentemente política, de recomposición programática, por sobre todas las cosas. Chile está enfrentando en este momento un déficit en la cuenta corriente. Ustedes dirán, ¿qué es historia? No. Es muy simple. Cuando del orden de 15.000 a 20.000 millones de dólares todos los años son repatriados por el capital privado invertido en la minería, incluso con precios del cobre, como el actual de 3,5 dólares por libra de cobre, Chile ya está en el rango del desequilibrio de sus cuentas externas. Les pido que reflexionemos sobre eso un segundo. Chile se está beneficiando de los más altos precios del cobre que ha conocido en su historia y está empezando a tener déficit exteriores extremadamente peligrosos para la estabilidad macroeconómica. Pero ¿qué locura es esta? Así es, pues. El poder en la educación, el poder en la extracción de recursos naturales, el poder en los sistemas de salud, su también mercantilización y privatización. En fin, esos son los grandes temas. Que no va a resolver una constitución. Va a resolver la creación de un conjunto de condiciones políticas y sociales. Partidos, proyectos, organizaciones, sindicatos, jóvenes organizados, movilizaciones, huelgas. Eso es lo que va a generar un cambio profundo en el país. Y claro, fruto de ese proceso, lógicamente, hay que quitar este carácter no representativo del país, no representativo del momento que vive y no representativo ciertamente de las mayorías políticas, y por lo tanto hay que cambiar una constitución, y con eso quiero simplemente terminar. Chile ya no es la república oligárquica de 1833, Chile ya no es la república que en el año 25 empieza a permitir la expresión política del proletariado naciente, de las clases medias emergentes. Chile es hoy día una sociedad ya distinta, que como diría Castoriadis ya se autoinstituye. Una sociedad que por lo tanto no está en situación de que nadie le venga a decir que la comisión tanto o la asamblea no sé cuál va a decidir por ella. Yo me imagino una asamblea constituyente que toma los temas, los organiza, pero le ofrece a los ciudadanos opciones. Y que sean en definitiva los ciudadanos los que digan la opción A, B o C que una asamblea constituyente construya, sea definida no por el núcleo pequeño de los que participen de esa asamblea constituyente y de estos acuerdos de última hora que son tan propios de nuestra dirigencia política, sino que sean fruto de la decisión popular. Y en consecuencia, yo creo que el gran desafío es que nosotros logremos tener una normativa que nos permita hacer lo que nadie puede hacer hoy día en Chile. Cuando a nuestros hijos en los colegios o en los hogares tenemos que transmitirles cuáles son los valores que fundan nuestra convivencia social, acudiremos a muchas cosas. A nadie. Incluso se me ocurre que hasta nadie de la ultraderecha se le ocurre decir, hijo mío, léase la Constitución,
Ahí están las bases de los valores que como sociedad compartimos. Y cuando una constitución hay que esconderla, impedir que haya clases de educación cívica, ¿por qué no hay clases de educación cívica en Chile? ¿Y qué vamos a enseñar? ¿Alguno de ustedes ha leído las bases de la institucionalidad que están leyendo el 80? Es un bodrio franquista, intragable, hasta para derechistas redomados. Y en consecuencia, obviamente, esta constitución no nos satisface. Hay que cambiarla, hay que hacer una asamblea constituyente, hay que restablecer el principio de normas que emanen de la soberanía popular, pero no confundamos nunca las formas con el contenido, las reglas del juego con los programas, y no abandonemos nunca el terreno de la política, que hoy día está ocupado, claro que sí, por los que no hacen sino tener como programa el acceso al poder. ¿Para hacer qué? Eso es secundario. Muchas gracias. Gracias. Evidentemente, conceptualmente hablando, una asamblea constituyente es un minuto, un instante en el cual nos tenemos que sacudir de las reglas establecidas anteriormente y repensarlas, digamos, y rebarajar el naipe. Digamos, si nos encontramos atados con las reglas que queremos cambiar, en el fondo se torna una situación imposible de salir. Esa es la razón quizás por la cual normativamente las propias las constituciones no contemplan reglas sobre su propia defunción. Evidentemente, cuando estos procesos decantan y la Asamblea Constituyente toma, surge, es un minuto en el cual nos sacudimos de aquello que venía de antemano. Vamos a continuar con Esteban Silva. Él actualmente es el presidente del Comité Ejecutivo de los Socialistas Allendistas y en el pasado estuvo a cargo de la coordinación de la candidatura presidencial de don Jorge Arrate. Don Esteban. Buenos días a todas y a todos. Pero primero quiero agradecer a la Fundación Progresa. ¿Dónde está Marco Enrique? ¿Está por aquí o no? Él es el presidente, a él como presidente. Sobre todo la presentación tan entusiasta que hizo de los socialistas allendistas de nuestra parte, en el sentido de señalar lo siguiente a propósito de este seminario. Es importante que este seminario esté convocado bajo la idea del sueño de Allende, que yo le pondría la necesidad de retomar el proyecto popular que encarnó Salvador Allende como un proyecto de mayorías y de transformación. Y en ese contexto que estemos conversando y reflexionando sobre la Constitución, la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Y porque hay un primer elemento central en estas reflexiones. Yo creo que uno puede hacer mucha teoría, y este debate obviamente tiene miradas académicas, desde el ámbito de la política, desde el ámbito cultural, desde el ámbito de la participación y por lo tanto las concepciones de la democracia, pero lo más central, y probablemente el propio título que le da origen a este debate, tiene que ver con que retomar, reconstituir un momento constituyente para un cambio constitucional significa retomar desde nuestro punto de vista el proyecto que encarnó Salvador Allende, que por de pronto es el proyecto, aquí el mismo Gonzalo Martínez nos hizo mención que también era parte del proceso, por supuesto, de cambios de la unidad popular que encabezó el presidente Allende, pero que también tuvo una dimensión, o el inicio de un debate que se quería colocar producto del proceso de una nueva constitución. Y probablemente el proyecto popular y la democracia tan oligárquica que vivimos hoy día, de la postdictadura y de esta larga transición, la principal víctima de este proyecto popular es Salvador Allende. Y cuando hablamos de esto es necesario ponerlo y decirlo específicamente, porque probablemente la lógica oligárquica que se ha reproducido en Chile, que tiene una expresión constitucional, que tiene un sistema electoral que lo reproduce, ¿no? La principal víctima justamente ha sido este proyecto a manos del duopolio que ha gobernado Chile en los últimos
veintitantos años. En primer lugar, respecto de la propia concertación de partidos por la democracia, no solo que está en crisis hoy día, ¿no?, sino también la derecha, que es la expresión que hoy día está gobernando Chile, la derecha política. Porque la verdad es que el modelo de desarrollo neoliberal en lo esencial en Chile no ha cambiado durante los 4 gobiernos de la concertación hasta el gobierno actual de Sebastián Piñera. Y este es el elemento principal, porque como decía José Martí, hacer es decir. Yo no podría hacer aquí reflexiones largas, evidentemente compartir muchas experiencias del por qué hemos llegado hasta esta situación. Hoy día la sociedad chilena efectivamente está en una crisis, y no solo una crisis de representación, es una crisis económica, política, cultural. Acá está en cuestión, como decía Antonio Gramsci, ¿no?, el consentimiento y un elemento de fuerza, el consentimiento que la sociedad chilena le otorga a las propias instituciones, con un parlamento cuyo prestigio no solo está en el suelo y es percibido de una gran inutilidad para las grandes mayorías, con una institución, con un andamiaje institucional que es percibido como el reproductor de una inagotable fuente de abusos en todos los planos y ámbitos y sentidos que recorren la sociedad chilena. Y evidentemente eso es lo que está en crisis. Y por tanto no es menor ni un elemento secundario plantear cuál es el mecanismo en virtud del cual Chile inicia un proceso constituyente de refundación. Y por eso no es menor que sea una asamblea constituyente respecto de la sola formulación del cambio constitucional, de una nueva constitución. Hoy día tenemos una constitución que lleva la firma de Ricardo Lagos, y en lo esencial es una constitución neoliberal, que puede haber limado los aspectos más autoritarios, pero que reprodujo un elemento central, la concepción del Estado subsidiario, en donde la primacía del gran capital, que subordina los derechos sociales, que ha enajenado la soberanía económica de Chile, a ser la pasto del capital transnacional completa, es el elemento central que hay que cambiar. Y eso tiene otros elementos respecto del tema de las formas de participación democrática, democracia hoy día solo representativa y enajenada, efectivamente, absolutamente binominal. Y en ese plano me parece